para no tener que volver a hacerlo, porque hacer el mapa de riesgos y los atlas de riesgo pues ya incluye analizar el proceso en sí. Entonces pidan su layout y hasta el layout de la empresa pues le sirve. Ya vi el proceso de esta área, ahora sí este otro taller, ahora sí este otro departamento. Entonces carguen su hoja del mapa y vayan identificando, mira, en este proceso que es precisamente pintura, pues hay vapores de disolventes, benceno, tolueno, xileno, que pueden encontrarse en los disolventes. Entonces pues hacemos un análisis entre aquí el proceso escrito y el proceso, los agentes que se pueden identificar. ¿Por qué? Porque también en el mapa debemos identificar tanto riesgos ergonómicos, por ejemplo si hay cargas, posturas prolongadas, tanto como si hay factores de riesgo psicosocial, que podría ser, por ejemplo, manejar el aluminio líquido podría ser un factor de riesgo importante, o sea, que genere estrés. En su empresa, compañeros, ¿hay algún agente así que genere en su proceso a mucho grado de estrés o que la gente... Claro, estar manejando control de calidad para que los espesores de la soldadura esté perfectamente como debe de estar. Eso les causa mucho estrés a los trabajadores, es lo que más problemas les causa. Entonces a partir de ahí ya empiezan con problemas con su líder y del líder al ingeniero. Son tareas que exigen gran precisión, claro, podría ser, y trabajo sobre presión y apremio de tiempo podría ser. Exactamente, entre más se tarde el control de calidad, más se retrasa la producción, tienen que trabajar más rápido y eso les causa. Les recomiendo que ya tengamos todo el proceso, pues ahora sí, vamos a desmantelar los agentes físicos en tal área. Ahora los agentes químicos en tal. Esto pues a fin de cuentas nos va a facilitar mucho y va a impedir que tengamos así como una biblia de todo el proceso. Pues entra la sustancia de X tal y se mezcla con... Entonces para hacerlo más fácil y más comprensible. Los análisis de los procesos normalmente los ven los ingenieros para reducir tiempos de producción. Ven tiempos y movimientos para de esta pieza, en lugar de sacarla en 1 minuto, ¿cómo le hago para sacarla en 40 segundos? ¿Qué movimientos hace el operario para efectivamente aumentar la productividad? Pero no hay una forma de hacer el análisis del proceso que tenga el enfoque en salud y en seguridad. Entonces por eso se hizo ese artículo, todavía no se publica, pero pues es por lo menos el primer intento para los ingenieros en seguridad y para los personales de la salud, pues para saber cómo llegar al proceso, ¿no? Porque aparte del diagnóstico de seguridad y salud, pues debemos de saber cómo se mueve. Incluso el médico y el encargado de seguridad deben de saber más del proceso, como les dije, y de cada área que el mismo patrón, por ejemplo, o los mismos encargados del proceso de cada área. Entonces, pero con el espejo, bueno, de seguridad y salud. Es decir, nosotros no nos interesa ahora sí los tiempos, sino más bien los agentes que se desprenden, que es los que nos pide precisamente el diagnóstico. Entonces, cargar su layout y vamos a la tercera parte. Entonces, la primera parte ya vimos introducción, justificación, los objetivos generales específicos, la identificación del centro de trabajo, la ubicación espacial, y vemos la población del centro de trabajo y vemos el proceso. Ahora vamos a la tercera parte. La tercera parte comprende ya el análisis, pero de los riesgos de trabajo. Como vimos, pues los riesgos de trabajo comprenden los accidentes y las enfermedades. Entonces vamos a ver cómo los analizamos. Vamos a evaluar los riesgos. Esto sería sobre todo los escenarios de riesgo para el área de seguridad y vamos a identificar los agentes y factores de riesgo. Esto, si se fijan en la tablita de análisis de los procesos, ya lo hicimos. Ya identificamos qué agentes hay. Entonces cumplimos con el análisis del proceso, con esto, con el mapa de riesgos, con el atlas, y juntando la información que les dije del proceso más la población expuesta, sacamos nuestro POE y nuestro grupo de exposición homogénea. Esta nos la piden si manejamos agentes químicos principalmente y si tenemos población expuesta a ruido. Y por último, monitoreos ambientales y biológicos. Entonces vamos a diferenciar entre qué es un monitoreo ambiental y un biológico.
y de dónde lo debemos de hacer o de dónde viene eso. Bueno, entonces vamos a analizar los riesgos y enfermedades de trabajo. En primer lugar, todo esto lo sacamos de, si son enfermedades de trabajo, bueno, de las ST9. Es un documento que emite el IMSS cuando el trabajador acude a su consulta, ya sea con su médico familiar o con el especialista, y lo que trae pues puede ser originado por una exposición a un agente químico o algo originado en el trabajo. Entonces, ya que nos llega y nos dice, pues este trabajador está expuesto a ruido y probablemente sea su hipoacusia que trae, pues originada por el trabajo, y ponemos una frecuencia, es decir, cuántos ST9 nos han llegado por hipoacusia, y sacamos la tasa. La tasa es la misma regla de 3 que ya se mencionó, el número de trabajadores entre el total por 100, que es lo que nos viene aquí. Por ejemplo, aquí la tasa se obtuvo 0.86 dividiendo 2, multiplicando 2 por 100, perdón, entre el número de trabajadores. Esa sería la fórmula con la que se saca las tasas. Bueno, eso fue enfermedades de trabajo. Y luego vamos a hacer un análisis de los riesgos de los accidentes de trabajo, que estos incluyen también los accidentes en trayecto, pero hacemos una diferencia. Primero vamos a ver los que son puramente de trabajo y luego ya los que son en trayecto, porque es evidente que tiene una responsabilidad legal el patrón cuando es en el trabajo adentro y cuando es en trayecto. En trayecto, ¿cuándo sería? Cuando se dedican de casa a trabajo. Así es, ahí nos dice la definición: al trasladarse directamente el trabajador de su domicilio al lugar de trabajo y de a aquel, y se llaman accidentes en trayecto. Luego hay unos que les dicen accidentes en traslado o en comisión. El nombre correcto, y bueno, de acuerdo a la letra de trabajo, es en trayecto. Si está en el estacionamiento, es de trabajo o de trayecto. Eso quiere decir que en cuanto el trabajador ponga un pie adentro del área del centro de trabajo, ya es trabajo. Si ya chocó ahí luego a la salidita, saliendo de la puerta, o si se tropezó, pues ya es un accidente en trayecto. Es muy delicada la diferencia entre eso, ¿no? Igual hay que estar bien atentos de eso. Bueno, entonces, enfermedades de trabajo, y ahora vamos a plasmar todos los accidentes de trabajo. Esto es real, esto es de una empresa en la que se usó el diagnóstico, y bueno, pues en realidad se clasifica de acuerdo al CIE-10, es la clasificación internacional de enfermedades que maneja el servicio médico. Es una clasificación ya estandarizada, y como ven, pues no se utilizan preferentemente abreviaturas, y se ve la frecuencia, cuántos tuvimos de lumbalgias, dolores de espalda, heridas contusas de cabeza, contusión en dedo-pie, y la tasa. Aquí hubo dos 15 cervicales, y bueno, igual lo sacamos estos, a diferencia de la enfermedad del ST9, del ST7 emitido por el IMSS. Bueno, vienen además la región anatómica implicada, o sea, el accidente de acuerdo a la clasificación CIE-10 y la región anatómica implicada. Esta se tomó de acuerdo a la norma 019. En la de comisiones locales mixtas, ahí viene la clasificación por región anatómica implicada. Entonces, de ahí tomamos esa clasificación, porque ¿qué tal que nuestros trabajadores se están lesionando más de las manos? O sea, la mayoría pues pueden ser, por ejemplo, traumatismos o amputaciones de dedos, pero también hay que identificar la región del cuerpo que más se encuentra por ahí afectada. Esto pues para hacer un análisis de qué es lo que debo de cuidar, o en mis programas de seguridad, por ejemplo, que incluyamos lo de la prevención de accidentes en manos. Eso sería, pues si todos se me están accidentando las manos, pues para introducir eso, o si la mayoría presentan lesiones en la espalda, pues para instalar un programa de prevención de lesiones de espalda, un programa de factores de riesgo ergonómico. Y después el mecanismo, que también viene por ahí clasificado en la norma 019, nos dice el mecanismo de la lesión, y con eso, pero hay que ver cuáles son más probables de que sucedan, y ahorita vamos a ver una forma de calcular con números si es más o menos factible que suceda.
esta es la clasificación. Una vez que ya identificamos qué riesgo, por ejemplo el de electrocución de los compañeros, vamos a ver si ese riesgo puede causar una emergencia menor, una emergencia mayor o un desastre. Esto de acuerdo, bueno, al grado de afectación que tenga. Por ejemplo, una emergencia menor, ahí viene definida, puede ser un conato de incendio, o sea, algo que no afecta la capacidad de operación del lugar, de su centro de trabajo. Como que, bueno, pues por ahí les puse que en el estacionamiento se prendió un carro en Nissan. Bueno, no dentro de la página, ya estaba afuera, pero se prendió, entonces, ¿me puede afectar la producción? Pues no. Y prácticamente yo, con mis mismos medios internos de la empresa, con mi brigada de protección contra incendio, pues puedo finalizar y no necesito otra ayuda. A diferencia de una emergencia mayor, que ya nos dicen que se interrumpe una o más operaciones del lugar de trabajo. Por ejemplo, normalmente todas las cadenas de producción van una tras otra. En Nissan, por ejemplo, llega de una planta a otra, o de un taller o de un área a otra, y si alguna se ve afectada, pues se van a ver afectadas las otras. Por ejemplo, ¿qué sería una emergencia mayor que pueda parar una o dos plantas en su centro? Pues bueno, es que en sí, si hay alguna emergencia en cualquier planta, casi que sí va a afectar. Se afecta a todo. Porque ahora sí que sí es una línea como tal, pero no sé, por ejemplo, pensando mejor en la carga de gasolina, algún derrame de gasolina. Derrame, exactamente. Fue que yo por ahí les puse un derrame. Por ejemplo, que haya un derrame adentro o fuera de la empresa, pues prácticamente ahora sí dejamos que se delimite el área, que venga Protección Civil y los bomberos, y ya nos pasamos para un lado. Entonces podría ser una emergencia mayor. Y un desastre, pues ese se acaba de ver ahí en lo del terremoto. Con una emergencia mayor, mis brigadas o mis unidades internas de respuesta pues se pueden ver rebasadas. Es decir, cuando en ese derrame pues yo ya digo, no, pues esto no lo puedo manejar yo, o nada más con mi brigada contra incendios necesito el apoyo. Cuando ya pedimos apoyo externo también ya se considera una emergencia mayor, cuando se ven sobrepasadas nuestras capacidades de respuesta. Y un desastre es cuando incluso las capacidades de respuesta del municipio, del estado, se ven rebasadas, pues como nos acaba de pasar, o en Texas, ¿no? En las inundaciones, o sea, ya no pueden ellos y requieren los apoyos de fuera, de otros países, y puede ser cualquiera de los que se ven ahí. Entonces, ahora sí que hasta, por ejemplo, desastres naturales, lo que pasó pues ahorita del terremoto, pues eso ya también rebasó. Allá mismo Ciudad de México, pues ya igual no puede, no tiene suficientes rescates, suficientes hospitales, y ya necesitan el apoyo de otras unidades. Bueno, eso es en cuanto a protección civil, de los dos documentos que les voy a mandar. Les quise incluir esta metodología porque es más específica y más objetiva. Entonces, a diferencia de las de protección civil, esta sí es cuantitativa relativamente. Es la metodología del Departamento de los Bomberos de Colorado. Nos mide dependiendo de la magnitud, es decir, qué tan ahora sí, qué tanto resalta ese riesgo y qué probabilidades de que suceda. Y vamos a ver cómo calcular la magnitud y cómo calcular la probabilidad. Primero vamos a ver la probabilidad. La probabilidad pues es la posibilidad de que un evento adverso suceda, y vamos a calcularlo de esta manera. Vamos a ver el número de eventos de ese accidente o de ese escenario por el número de años en los que han pasado y multiplicado por 100. Es una forma más objetiva, les digo, porque vemos qué tan probable es que vuelva a suceder, que es lo que pretende este método. Por ejemplo, de los que son de aquí, Nevado, ¿cuántas veces les ha tocado que nieve? ¿Hace cuánto? En el 97. En el 97. ¿Y antes ya había nevado? Creo que otra vez. Sí, no, yo me acuerdo que son 2 veces. Entonces, del 97, ¿cuántos al día de hoy son? 20 años, ¿no? Sí. Ajá, entonces son 2 nevadas entre el número de años, que serían 20. Ajá. ¿Cuánto sería? ¿Alguien trae calculadora? 2 o 5.